de agua a vino. Y eso es un milagro realmente impresionante que vamos a ver en nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hizo en las bodas de Caná. Y también podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que Él es invitado a la boda y Él no se queda en casa, sino que Él se va a una boda. A Él le encanta, de hecho, las bodas, ¿verdad? Entonces la boda de Canaán, hermano, es un recuerdo de que Jesús no solamente quiere ser parte de un milagro, pero también vamos a dar cuenta que Jesús es el centro de esta historia. En sí, el centro de la historia no es esta boda, no es el vino, sino es Jesucristo. Así que quiero que nos enfoquemos en este punto, ¿no? Una vez más, Canaán o las bodas en Canaán es el escenario donde Jesús va a revelar su gloria. Así que este milagro, hermano, tiene el propósito de que los testigos, al ver lo que Jesús va a hacer, crear en ellos fe. Crear en ellos fe. Y así, una vez más, nuestro Señor Jesucristo va a ser el centro de esta boda. Así que vamos a desarrollar este mensaje enfocándonos en nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que tú puedas ver las observaciones que vamos a estar viendo hoy en esta mañana. La primera observación es que Jesús es invitado a una boda. ¿A cuánto les gusta la boda? A mí me encanta por eso las bodas. Si a Jesús le invitan a una boda social, Jesús va. Jesús está ahí. Jesús va a compartir con las personas. Así que Jesús va a ser invitado a una boda. Luego vamos a estar viendo que Jesús tiene el poder de convertir de agua en vino. Va a haber una necesidad, va a haber un problema. Jesús es la solución en este problema. Y por último, Jesús va a producir fe en el corazón de los discípulos. Todo lo que vamos a ver es para llegar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Los que ven este milagro van a decir, wow, realmente Jesús es Dios 100%. Y la gente o las personas que van a ver van a empezar a tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Así, Juan capítulo 2, versículo 1 nos dice así: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tenemos vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedras para agua, como las que usaban los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús le dijo, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenle al catador. Y ellos lo llevaron. Y el catador probó el agua hecho vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y se manifestó su gloria, y aquí está. Y sus discípulos, ¿qué? Creyeron en él. Después de esto, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos descendieron a Capernaum, pero no estuvieron allí por muchos días. Oramos. Amado Padre, tu palabra es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Te damos gracias por revelarnos a través de las Escrituras
donde que tú nos vas a guiar, nos vas a consolar, nos vas a dar dirección en nuestras vidas. A través de esta enseñanza, Señor, del poder de tu manifestación, abra nuestros corazones y nuestras mentes para poder comprender lo que tú quieres enseñarnos hoy en esta mañana. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. 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 Fíjate en los primeros versículos. Una vez más, el tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. La semana pasada nosotros vimos que Jesucristo estaba dialogando con sus primeros discípulos. Pero esta vez Jesús es invitado a una boda y no se va solo. Él se va acompañado con un grupo de ¿quiénes? De sus discípulos. Y vemos nosotros que Jesús partió de Judá, que está en el norte, a Galilea, y de Galilea, en la región de Galilea, hay una pequeña población o una ciudad, ¿no?, llamado Caná, que está a 70 kilómetros de Judá. Y Jesucristo fue caminando a este lugar. Y nosotros notamos que ¿cuál de los dos discípulos o uno de ellos era el discípulo de Juan el Bautista? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuál de ellos era? Andrés era uno de sus discípulos. ¿De quién? De Juan el Bautista. Así que Andrés ya no está siguiendo a Jesús, sino está siguiendo, Andrés ya no está siguiendo a Juan el Bautista, sino ¿a quién? A Jesús. Y él llamó a su hermano Pedro, así que hay un grupo de discípulos que está caminando con Jesús. Pero me encanta esto. Una vez más, Jesús no está solo, está con sus discípulos. Sus discípulos van a presenciar algo que va a producir en su corazón, ¿qué? Mucha fe. ¿Y hacia dónde se va Jesús? ¿A cuál ciudad se va? A Caná. Era una pequeña aldea montañosa que está en la región de Galilea. Y ahí se va Jesús. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Jesús en esta pequeña aldea llamado Caná? ¿Qué va a hacer Jesús ahí? Está siendo invitado ¿a dónde? A una boda. ¿A cuántos de ustedes se fueron alguna vez a una boda? Se fueron con su mejor vestido, ¿verdad? Unos se van más charlis que otros, ¿verdad? Otros compran vestidos nuevos, ¿verdad? Las mujeres quieren estar con los mejores trajes, ¿verdad? Los mejores zapatos y todo esto. ¿Les puedo contar una historia? Y aquí está. En 2008, en un mes de diciembre, específicamente 19 de diciembre, y pueden ver unas fotos ahí, yo decidí el sí acepto a mi esposa. Es decir, sí te acepto como esposa. Este mes para mí es fabuloso. Este mes pasa de todo, pasa mi cumpleaños, pasan eventos en la iglesia, pero donde que más me centro yo es la próxima semana, que celebro 15 años de casado. ¿Por qué no damos un aplauso? Al menos vamos por esto, que 15 años de casado no es cualquier cosa, ¿verdad? 15 años de casado. Y yo recuerdo haber invitado solamente a 100 personas. Si vas a hacer una boda, no invites a muchos. Invita solamente a 100 personas. Y yo invité a 100 personas, ¿no? Y dentro de nuestras bodas, habíamos nosotros contratado a una persona que se encargara de todo. De la comida, del escenario, de las decoraciones, de la torta, de las cámaras, de los videos, de las fotos, de las flores. Ellos se encargaron de todo. ¿Y sabes qué? Fue tan hermoso ver las flores, a las personas muy bien vestidas, pero lo que más me llamó la atención es cuando vi a mi esposa. Pero cuando vi el vestido, no, ¿verdad? El que estaba puesto el vestido, que era mi esposa. No, yo soy muy detallista, veo todo, así que en mi boda vi todo. Vi personas llorando, vi personas alegres,
vi personas tristes, y de hecho tenía un amigo que estaba triste porque ese día su novia estaba terminando con él, así que estaba con una cara así de puñete, ¿no? No sé si dije una jerga, ¿no? Pero en fin, ustedes entienden esto, ¿no? Pero ahí estábamos nosotros en la boda realmente, ¿no? La comida ni hablar, había muchísima comida. Y lo más impresionante, habíamos puesto una torta de 5 pisos. Y toda la gente que miraba decía, wow, qué bonita torta, ¿verdad? Y recuerdo que nos casamos en La Molina, en un lugar muy hermoso. Inició a las 3 de la tarde y terminó a las 5. ¿Cuánto tiempo van ahí? 5 horas solamente duró mi boda, ¿no? ¿Y quieren saber cuánto pagamos a nuestro organizador hace 15 años? No les voy a decir, porque no quieren saber, ¿verdad? Sí, les voy a decir. En aquel tiempo pagamos 5,000 soles, solamente con 100 personas y una boda muy hermosa, pagamos 5,000 soles. Desde ese momento que yo me casé, al ver todo este escenario, me encanta la boda. Por eso creo que el próximo año vamos a tener ¿qué? Boda. Esperamos, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos que Jesús es invitado a una boda. Él está ahí, Él está disfrutando. Pero hay que entender algo importante que nosotros no lo sabemos. Cuando yo me casé con el trasfondo cultural de Perú. Pero necesitamos entender nosotros el trasfondo cultural de aquel tiempo. ¿De quién? De los judíos. El trasfondo cultural realmente, ¿no? La Biblia no nos dice claramente cuando hemos leído nosotros quiénes eran los novios. No nos dice, ¿verdad? ¿O sí? No nos dice. ¿Qué más no nos dice? No nos dice cómo estaba vestida la novia. No nos dice cómo estaba la decoración. No nos dice si hubo torta o no hubo torta. Pues no había camarógrafos, ¿no? Pero no nos dice ninguno de estos detalles. Y la pregunta es, ¿por qué Juan no pone estos detalles? Porque el objetivo principal del evangelista es otro. ¿Cuál es el otro objetivo? Revelar ¿qué? La gloria de Dios. Ese es el objetivo principal. Por otro lado, ¿cómo se celebran las bodas en aquel tiempo? Los judíos son muy alegres. Cuando hay una boda para un judío es lo máximo, es como si fuera año nuevo para nosotros. Lo celebran al máximo, pero en esas bodas no deben faltar 2 cosas: comida ni bebida. Cualquier cosa puede faltar, menos comida ni bebida. Mi boda duró 5 horas. Las bodas de los judíos, nada que ver. Es una semana. 7 días. Si yo gasté en aquel tiempo 5,000 soles por 5 horas, saca tu cuenta cuánto gastaría una persona por una semana. Pero así eran las fiestas en aquel tiempo. Las fiestas, las bodas eran así en aquel tiempo. La gente disfrutaba, ese día la gente podía gozarse. La gente se reunía en esta boda para disfrutar el tiempo, para conversar, para reírse, para contarse chistes. De todo era en este día de las bodas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que podemos ver nosotros? Si una de estas 2 cosas faltaba, había problema. ¿Cuál era? La comida y el vino. Si una de esas 2 cosas faltaba, ya estaba frito. Ya la gente recordaba que, podría decir, es la peor boda que yo me fui. ¿Por qué? No había bebida y no había vino. Yo recuerdo en mi boda, cuando estábamos nosotros, ahí se nos fue la luz. La electricidad se iba. Y hasta el día de hoy, nuestros amigos recuerdan, 15 años, nos recuerdan, en tu boda se te fue la luz. Apagón. Ahora, imagínate en aquel tiempo que no tengas algo que debería estar en esta boda. Y de hecho, para un judío, si una de estas 2 cosas faltaba, ellos tenían la obligación de denunciarte incluso. Ahora, imagínate, eso quiere decir que debería haber sí o sí en una boda estas cosas, ¿verdad?
Pero ¿qué más podemos ver nosotros aquí? Dice que allí estaba la madre de Jesús. Pregunta, familia, ¿cómo se llama la madre de Jesús? Se llama María. ¿Y qué va a hacer María cuando se acabe el vino? Versículo 3. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. ¿Estamos en qué? En graves problemas. ¿Cuáles eran las dos cosas que no debía faltar? Comida y vino. ¿Y qué es lo que faltaba? Vino. En la cultura judía, cuando uno de ustedes seguramente se va a casar, una de las personas que va a organizar tu boda puede ser tu mamá o puede ser tu hermana, ¿verdad? Que te ayuda muchas veces en organizar tu boda. Pero en aquel tiempo la tradición judía generalmente muchas veces también era así. Era un familiar tuyo que se encargaba en la organización de la boda. Y muchos comentaristas nos dicen que María no era que estaba organizando esta boda y por ende da a entender que era uno de sus familiares también que se estaba casando. Entonces María, ¿qué es lo que hace cuando ve que falta? Se acerca a Jesús y dice, ya no tenemos vino, tenemos un problema. María está pidiendo que ayuda a quién, a Jesús. Una vez más, era un tremendo error ante la sociedad cuando no hay vino. Era muy vergonzoso para todos los que estaban ahí, porque se supone que cuando hay una fiesta debería haber todas estas cosas, pero no había. Y Jesús, ¿qué le responde? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué? Mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esta palabra suena fuerte, pero déjame llevarte en algunas tradiciones para entender el contexto. ¿Te parece? En otras traducciones nos dice así, apreciada mujer, esto no es nuestro problema. Y de verdad no era el problema de Jesús. ¿Él es qué? Él es un invitado. Eso nos dice en la NTV. En la NBI nos dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? En otra versión dice así, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? En otra versión nos dice, mamá, ¿yo qué tengo que ver con esto? ¿Te das cuenta que otras versiones nos dan más claridad a lo que Jesús quiere decir, verdad? En términos criollos, ¿cómo le podemos decir nosotros? Cuando alguien te dice, uy, supongamos que estás en la boda, pero que no eres Jesús, y si te dicen, se nos acabó, no voy a poner el vino, pero se nos acabó la comida, pongamos ya. ¿Y tú qué dices? ¿Y qué? ¿Y a mí qué? Algo así, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Eso es lo que está pasando realmente, ¿verdad? Pero una vez más, la respuesta de Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? O mejor dicho, mamá, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? Y él dice algo muy interesante, mi hora aún no ha llegado. Lo que notamos aquí que María se acerca a Jesús no para ordenar las cosas que tiene que hacer, simplemente le estaba informándole el problema. Pero quiero hacer un paréntesis y enfocarme en María, porque estos pasajes han sido tergiversados por los católicos. ¿Alguien le puede regalar un poquito de agua? Gracias. Estos pasajes han sido tergiversados por los católicos. Les voy a leer un post católico, a ver si ustedes lo entienden, ¿ya? Sobre María, sobre estos versículos. El post católico dice así, de una manera tergiversado, o mejor dicho, equivocado. María intercede ante su hijo, indicándole que los invitados han terminado el vino, y de este modo se convierte en portadora de súplicas silenciosas de parte de los hombres hacia Jesús. Por primera vez, la Virgen María ha de ser la madre para convertirse en la portavoz de la humanidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú quieres algo, en vez de ir a pedir a Jesús, ¿a quién tienes que pedirle? A María. María, ¿sabes qué? Nos falta esto. Y por eso los católicos, antes de ir
hacia Jesús, ¿a quién van primero? María. Virgencita, ¿sabes qué? Me falta esto. Intercede por mí y habla con Jesús. Totalmente tergiversado, ¿verdad? Pero vamos a ver que María se va a dar cuenta más adelante, que vamos a ver en un ratito más, ¿verdad? Y quiero que notes aquí, este es el primer milagro ¿de quién? De Jesús. Hay muchas historias que nos dicen, pregunta por ustedes, ¿cuántos saben matemática acá? Y me van a decir rápidamente, todos, aunque nadie se levantó la mano, de todos. ¿A qué edad María tuvo su bebé? Ya. ¿Cuántos años tiene Jesús en este momento? Ya, súmalo 15 más. ¿Cuántos años son? No, súmalo ahí otra vez. No, ¿ves? Ahora tenemos que 37 años, la edad de mi esposa. No creo, ¿verdad? 37 años tiene María en este momento. Es relativamente joven todavía, ¿verdad? Pero, ok, súmalo, ¿ya? 30 más 17. 47 años. Ahí está, ahora está mejor. Por ahí la edad de mi esposa, ¿no? No es más joven de mi esposa, ¿no? Pero quiero que notes aquí, es el primer milagro de Jesús. Libros extra bíblicos nos dicen que Jesucristo ya hacía muchos milagros desde pequeño. Y aquí viene una confirmación para nosotros. Y la respuesta es no. Cuando Jesucristo era pequeño, no hacía ningún tipo de milagro. Hasta que tuvo la mayor edad. Y acá nos dice que es el primer milagro que vamos a ver más adelante que Jesucristo está haciendo. Si es el primer milagro, quiere decir, por lógica, que María nunca vio ¿qué? Un milagro de Jesucristo. Así que María también va a experimentar el primer milagro ¿de quién? De Jesús. Pero María se acerca a Jesús pidiendo, Jesús, ayúdame. No sé qué hacer. No sabemos con qué actitud se acerca María. Puede ser que María se acerque a Jesús pidiendo, como él no estaba solo, estaba con sus discípulos, ayúdame a hacer algo, a lo mejor comprar, o no sé, desesperada esta mujer, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué va a hacer Jesús con este problema. Así que aquí viene la segunda observación. Jesús tiene el poder de convertir el agua ¿en qué? En vino. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Ahí está, María es como que no soy la intercesora, hablen directamente con él y obedezcan lo que él les diga. Versículo 6. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como lo que usaban los judíos para el rito de la purificación. Y escucha, cada una con capacidad de 50 litros. Ahora, para un momento, vete sacando tu cuenta ahí para que te des cuenta cuántos litros de vino se necesitan. ¿Ok? Vamos por partes. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Una vez más, María entendía que ella no era el enfoque, sino ¿quién? Jesús. Hagan todo lo que él les diga. En pocas palabras, ustedes obedezcan a Jesús en todo. Hermanos, pregunta de observación. ¿Cuántas tinajas hay? 6. ¿Cuánto es su capacidad de cada una de ellas? ¿Puedes multiplicar cuánto es esto? A ver, vamos por parte. ¿Cuántas tinajas hay? Hay 6. Multiplicado por 50 litros, o por 50, 6 por 5, 300 litros de vino. Otra pregunta, ¿qué es lo que los sirvientes tenían que obedecer? La voz y el mandato de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y qué es lo que les dijo Jesucristo? Llenen de agua, ¿cuál? Estas tinajas. Y fíjate, y estas tinajas lo llenaron, ¿hasta dónde?
hasta arriba. O sea, hicieron más de lo normal. ¿Ok? Hermanos, fíjate en esto. Las órdenes de Jesús fueron muy sencillas. Llenen el agua de qué? No, perdón. Llenen las tinajas de agua. ¿Era o no era sencillo esto? Ok, ¿cuántos litros tenían que llenar? 300 litros. Ahora, para nosotros es fácil. Yo hago el grifo y lleno el agua. Y verdad, y voy a poner en este lugar, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había grifo. Tenían que ir a dónde? Al pozo. Ahora, el pozo no quedaba pues de aquí nomás a la esquina. El pozo por lo menos quedaba, ¿cómo se llama en la gasolinería que está abajo? En el móvil. Ahora, son 300 litros. Imagínate, ir y venir, ir y venir. Y los siervos estaban, ¿qué? Disponibles para traer, ir y traer, ¿qué? Esta agua. ¿Sabes qué significa la palabra siervo en el original, en el griego? Sí, claro. ¿Sabes qué significa la palabra siervo en el griego? Servidor, claro, yo sé que es servidor, ¿no? Esclavo. Vamos. Aparte de esclavo, ¿sí? Sirviente. ¿Cómo se los llaman a los servidores de la iglesia? Hay ancianos, ¿sí? Diáconos. Estos servidores eran como diáconos, obedeciendo a quién? A Jesús. Yo me imagino estos sirvientes. Ahora, no habrán sido ni 3, habrán sido como 10 o 15 sirvientes seguramente. No tenemos vino, pero Él va a convertir esta agua ¿en qué? En vino. Y ellos seguramente iban preguntándose, pero estaban ¿qué? Obedeciendo. Y estos llegaron a traer 300 litros. Y eso es lo que me llama la atención de estos sirvientes. Y Jesús les dijo, llenad esta tinaja. Ahora, ellos lo llenaron bien, así, unas tinajas grandes, no sé si pueden ver en la pantalla, eran grandes estas tinajas, y lo llenaron, pero así hasta el tope. Lleno estaba ahí, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Quién está ordenando ahí? Jesús. Es una orden un poco extraña, ¿verdad? Es muy extraño. Es muy extraño este orden. Sin embargo, los siervos obedecieron a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos enseña, hermanos, dos cosas importantes. ¿Cuántas cosas? Dos cosas importantes. Primero, en primer lugar, el Señor muchas veces nos ordena cosas que extrañas. Muchas veces el Señor nos ordena cosas extrañas. ¿Cuántas veces Él hace algo diferente de lo que esperamos nosotros, que no tiene sentido, pero que nos manda a hacer muchas veces, ¿no? En ese momento no lo entendemos, pero más adelante, ¿qué pasa? Lo logramos entender. Nuestra posición como siervos es escucharlo a Él y simplemente, ¿qué? Obedecer. En segundo lugar, cuán importante es la obediencia. Una vez más, los siervos no sabían lo que Jesús estaba por hacer y el Señor no lo explicó nada, pero María les había dicho, hagan todo lo que Él les diga. Y eso fue lo que ellos hicieron. Hermanos, si nosotros queremos recibir la bendición de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser como estos siervos. Tenemos que obedecer todo lo que Dios nos manda hacer. Y algunas veces comprenderemos las instrucciones de Dios, pero otras veces no. Y tú no necesitas obedecer, ya sea que entiendas o no entiendas. Tú y yo debemos, ¿qué? De obedecer, entendamos o no entendamos la situación, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿hay algo que Dios te ha pedido hacer que no tiene sentido y que no lo entiendas? Déjame darte una historia. En el libro de Génesis, nunca en la historia
de la humanidad de aquel tiempo había llovido. Y Dios habla ¿a quién? A Noé. ¿Y qué le dice a Noé? ¿Construya qué? Un arca. ¿Es o no es extraño eso? Es extraño porque nunca ha llovido realmente. De hecho, Noé nunca supo lo que era una inundación, ¿no? Pero aquí el Señor le está probando. Está viendo si va a creer o no va a creer. Si va a obedecer o no va a obedecer. Un comentarista dijo así: fe es creer cuando no lo ves, pero también obedeces cuando no lo entiendes. Y aquí también dice este comentarista: si no aprendes a obedecer, te perderás tanto la bendición que Dios tiene reservado para ti. Hay veces que el Señor nos va a pedir algo que no entendemos. Cuando yo estaba en Costa Rica, estaba en un tiempo de oración en la casa y estaba lloviendo realmente, y sentí en mi corazón realmente ir al parque, pero mi mente decía: ¿qué yo voy a hacer yo en el parque en medio de esta lluvia? No tiene nada de sentido. Pero oré y me fui al parque, y lo cierto que ahí había una persona en plena lluvia, sentado en medio parque, que estaba dispuesto a escuchar el mensaje del Evangelio. Hay cosas raras que el Señor nos va a pedir que no entendemos, pero nos va a pedir obediencia a esto, ¿verdad? Y la pregunta para ti en este momento: ¿cuál es la cosa que tú no entiendes que el Señor te está pidiendo? Señor, yo no entiendo, pero por todos los lados que yo veo, no lo entiendo, pero yo sé que tú me estás enviando a hacerlo. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo hacer? Pero que no lo quiere hacer porque no lo entiende. Pregunta: ¿estos siervos entendían esto? No entendían nada de lo que va a pasar realmente, ¿verdad? Entonces, hermanos, la obediencia es el camino a la bendición, y estos siervos obedecieron, lo hicieron. La obediencia a Jesús no solamente transforma nuestras acciones, sino también nuestros corazones, porque vamos a ver, la acción que ellos toman va a cambiar ¿qué? Sus corazones. Ellos obedecieron, hermano, y lo hicieron también paso a paso. Y vamos a ver nosotros que Jesús le dice: ¿sabes qué? Quiero que vaya y traigan agua. Ok, traen agua. Y vamos a ver también, ahora que lo han llenado, quiero que lleven un poco a una persona para que lo pruebe. Y así es Jesús, paso a paso, nos va a dar los detalles. Y lo que me llama la atención es que Jesús no le dice a los siervos que conviertan el agua en vino, ¿verdad? Porque solamente Dios puede hacer lo imposible. Pero Dios les dice a ellos lo que sí pueden hacer. ¿Y qué es lo que pueden hacer ellos? Traer el agua, ¿verdad? Entonces Dios siempre va a trabajar con lo que está a nuestro alcance, con lo que tenemos, ¿verdad? Versículo 8. Entonces le dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador, y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él lo supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Hermano, ¿cómo podemos explicar nosotros esta conversión de agua en vino? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay mucho proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Primeramente, necesitamos ver que la uva empieza a crecer, después a dar frutos, después tú sacas estas uvas y después nosotros podemos ver que lo aplastan y luego finalmente hay la fermentación, ¿verdad? Pero en cuestión de minutos o tal vez horas, todo esto cambió, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención, dice aquí, ¿no? Aunque lo que sabían eran los sirvientes, pero ellos no decían nada. ¿Cómo se llama? El catador no supo nada de lo que estaba pasando. Pero ¿quiénes sí supieron? Los sirvientes. Los sirvientes, ¿verdad?
el catador, era como el maestro del banquete realmente, ¿no? Entonces todos sabían, pero menos él, el catador. Versículo 10. Entonces llamó al esposo, el catador, y le dijo: todo el mundo sirve primeramente el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Una vez más, hermano, quedarse sin vino en aquel tiempo era como una desgracia, nos dicen, ¿verdad? Charles Spurgeon nos habla sobre este punto, ¿no? Y dice así: cuando Jesús hizo vino, fue un buen vino. Esto no significa que tenía un contenido de alcohol parcialmente alto, sino que era un buen vino o un vino bien hecho. Ahora, déjame leer algo también. Jesús, ¿qué convirtió de agua en qué? En vino. Y una pregunta que nace aquí para muchos: ¿Jesús está proveyendo el vino para que todos se emborracharan? Es una buena pregunta, ¿no? Dos borrachos estaban en un bar, sentados los dos, y se acabó su vino. Y uno de ellos dice: ¿tú crees en Jesús? Sí, llámalo para que le convierta en vino. Pero no se trata de esto, hermano, ¿verdad? Jesús estaba proveyendo realmente el vino para que uno se emborrachara, y la respuesta es no. Él no estaba proveyendo esto porque sabemos que lo que trae el efecto del vino, ¿verdad? ¿O no saben ustedes? Todos sabemos. Mira, si tú no lees las escrituras, tú puedes ver cuál es el efecto del vino sin leer las escrituras. Dale a una persona 2 botellas de vino y vas a ver qué tan reilón se hace, ¿verdad? Y la forma que es, cómo se comporta. Pero la Biblia también nos dice a nosotros que los borrachos no heredarán, ¿qué? El reino de los cielos. Déjame hacer un paréntesis acá. ¿Dónde era la boda? En una aldea llamada Canaán. Y generalmente cuando había bodas, toda la gente del pueblo participaba. Y muchos comentaristas nos dicen que había casi como 300, 400 personas. Eso nos da a entender cuántos litros de vino tenemos. 300. ¿A cuánto lo toca cada uno? Si hay como 300 personas. Una botella por cada uno, ¿verdad? Ahora, y recién estaba iniciando la fiesta. Tenía 1 o 2 días. ¿Y cuántos días faltaban? Como 4 días. Eso no quiere decir que en un día tendrían que acabarlo todos los 300 litros, ¿verdad? Tendrían que ir poco a poco disfrutando con este evento. No era para emborracharse. Así que, si tú en estos momentos tienes vino en tu casa y dices: si Jesús convirtió vino en su casa, ahora yo, en una boda, ¿por qué yo no puedo tener mi bar ahí en mi casa lleno de vino, ¿no? Yo quiero seguir el ejemplo de Jesús, dice, ¿no? Si realmente quieres seguir el ejemplo de Jesús también, te animo a seguir este ejemplo también en Lucas 22:18, donde que dice que Jesús dijo así: no volveré a tomar vino nunca más hasta que beba con ustedes en el reino. ¿Podrías hacer esto? Hasta que Jesús venga. Pastor, Jesús es Jesús, yo soy humano, dice. Mira, muchas personas utilizan este pasaje para afirmar realmente una debilidad que están llevando por mucho tiempo. Si Jesús ha provisto vino, entonces todos nosotros debemos de chuparlo. Ustedes entienden esta jerga, ¿no? Pero no está empujando a esto. Jesús no está motivando a todo esto.
La señal para un judío de estar tomando vino es una señal de disfrutar, de gozarse. Pero no era una señal para emborracharse. Así que eso está mal interpretado, tergiversado también. Y eso debemos tener bien en claro una vez más, que los borrachos, ¿qué dice? No entrarán al reino de los cielos. ¡Salud, Señor! ¿Cuánto tomaste? Una caja de vino. O sea, tú te has tomado más que todo lo que había en la boda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado realmente en esto. El contexto es muy claro en esto. Era, una vez más, sí tomaban el vino. Y quiero hacer otro paréntesis. Algunos dijeron, no, pero esto no era vino, era jugo de uva. Y realmente no era jugo de uva, era realmente vino. ¿Vino es qué? Es vino. Jugo de uva es jugo de uvas. Y de hecho también podemos ver nosotros acá que el personaje, el catador sabía cuál es vino y cuál no es vino, ¿verdad? Y él dijo, wow, han sobrado ustedes el mejor vino. Pero también esto no utilices para motivar a tu debilidad que tengas en esta área. Una vez más, el enfoque no es, wow, Dios ha provisto el vino y ahora nosotros tomamos. El enfoque no es que ustedes tomaron esto, pero el enfoque es lo que se viene en estos pasajes. Versículo 11, donde que Jesús produce fe en el corazón de ¿quién? De sus discípulos. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea y manifestó que su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí está el propósito principal por lo cual se hizo ¿qué? El milagro, manifestar que la gloria de Dios. Mira, en aquel tiempo de Jesús no es como en nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando tú quieres tomar un refresco y, por ejemplo, un jugo de naranja, pero no tienes naranja, vas donde la caserita y te compras ¿qué? Un sobre, ¿verdad? Un sobre, ¿no? Un sobre de 1 litro donde que llenas, pues ellos no tenían como para engañar con esto, ¿verdad? No había sobre en aquel tiempo. Pero sí lo que podemos ver es un milagro, una señal, una Jesucristo revelándose, dándose cuenta, dando a entender que al ser a él, en convertir el agua en vino en este milagro, los demás observaron y dijeron, wow, realmente Él es Dios. Y una vez más, aquí vemos el primer milagro de Jesucristo. ¿Y dónde se hizo el primer milagro? En una boda. ¿Cuántos de aquí están pensando casar? De repente hay un milagro por ahí. Pero ahí está, en una boda. En un hogar, en una familia. Y lo que me encanta es Dios siempre se quiere manifestar, ya sea en una boda, pero también en tu familia. Dios quiere manifestar su gloria allí, ¿no? Hermano, y para ir cerrando, esta conclusión sobre el milagro no solo trae alegría y celebración, sino también que revela una vez más la gloria de Dios. Por otro lado, los milagros hizo algo por los discípulos. Una vez más reveló la gloria de Jesús y les dio un cimiento más firme en su fe, para que ellos pudieran creer más en Él. Aplicaciones finales, hermanos. A través de este evento hay varias enseñanzas que se pueden extraer. Nuevamente, la importancia de invitar a Jesús a nuestras celebraciones. ¿En qué celebración estaba Jesús una vez más? En una boda. ¿En cuántas celebraciones has estado este 20, 24, 23? En muchos, ¿verdad? Y la pregunta, en cada una de estas celebraciones, ¿has invitado a Jesús ahí en esta celebración? Pastor, no lo he invitado. Pero sí hubo mucho vino y casi me lo acabo. Por eso, seguramente porque no lo has invitado a Jesús en esta boda o en esta celebración. Pero se nos viene otra celebración, Navidad y Año Nuevo. Invita a Jesús en esta celebración.
Todos sabemos que Jesucristo no nació en el 24 de diciembre, pero por lo menos estamos celebrando un día que Él nació, ¿verdad? Pero en esta celebración, invítalo a Jesús. Ese día, Él puede revelar su gloria en tu hogar. Amén. Él no puede hacer esto, ¿no? Número 2, Jesús está dispuesto a resolver tus problemas comunes. ¿Cuál es el problema que hubo en aquel momento? Hubo un problema, una necesidad. ¿No hubo qué? No hubo vino. Hubo una necesidad. ¿Cuál es la necesidad en este momento que te hace ver imposible que se pueda resolver? Pero que Jesucristo está listo, ¿qué? Para darte esta solución. Y de hecho, Jesucristo quiere hacer, porque Él quiere revelar una vez más su gloria. Él quiere revelar su gloria. Hermano, una pregunta. Si Jesús tiene la capacidad y el poder de transformar o cambiar de agua en vino, también Él tiene el poder de transformar a un hombre duro de corazón. ¿Qué dices tú? Sí, Él tiene el poder de hacerlo. Él tiene el poder, mira, de agua sin sabor a algo tan dulce que se pueda disfrutar. Y eso es lo que Dios puede hacer con tu vida también. Tal vez no tengas esperanza, tal vez en tu vida tú dices, yo no sirvo para nada, pero ese es lo que no sirve para nada. Dios puede convertirte en algo totalmente diferente. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Y sabes qué? Dios quiere revelar también su vida en las personas que no han entregado su vida a Él. Dios quiere. Y a lo mejor estás aquí, hermano, como alguien dijo, ¿no? Hay 3 tipos de personas. 3 tipos de personas, sí. Uno en el mundo, uno carnal y uno cristiano. Y a lo mejor tú estás en el mundo y a lo mejor estás en la carne, viviendo en la carne. Pero Dios una vez más te quiere invitar para cambiar tu vida y cambiarlo para siempre. Y Él está disponible para hacer esto. Y por último, todo lo que estamos viendo también es un testimonio para fortalecer ¿qué? Tu fe. Para fortalecer tu fe. Dice, en estos pasajes nos dicen, quiero leer una vez más, este principio de señales, ahí está el principio de las señales, el primer milagro, nos dice ahí, ¿no? Que pasó en Galilea, es para manifestar su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Sus discípulos, ¿qué dicen? Creyeron en Él. En el lenguaje original, ¿sabes qué está diciendo? Los discípulos, una vez más, no estaba solo Jesús, ¿no? Fue con sus discípulos. Por lo menos con la mitad de ellos. Porque más adelante va a traer más. Pero en el lenguaje original está diciendo, estos discípulos, pues cuando conocieron a Jesús, ya lo creyeron. Pero ahora, al ver por primera vez el milagro, empezaron a creer, ¿qué dice? Más. Y de hecho, vamos a ver en Juan 7 milagros que Jesucristo va a hacer. Y este es el primero que nosotros estamos viendo, para fortalecer más y más su fe. Hermano, y hablando de fe, ellos al ver el milagro que Jesucristo hizo, creyeron no en el milagro, sino que en ¿quién? En Jesús. Y mi pregunta para ti es hoy, en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Y cómo estás en esta área de creerlo a Él? ¿Lo crees realmente? ¿Crees que Él puede sacarte de una situación difícil? Yo lo creo. ¿Crees que Él puede hacer un milagro en tu vida? Yo lo creo. ¿Crees que Él puede glorificarse en tu familia y en tu hogar? Sí, yo lo creo. Y de hecho lo sigue haciendo en mi familia. Él se sigue glorificando. Y como pastor yo te puedo decir, mi fe en todo lo que ha pasado sigue creciendo. Yo no sé dónde estás en este momento con tu mirada, con tu fe en Jesucristo. Pastor, estoy pasando momentos trágicos, por momentos difíciles.
esta pareja que se estaba casando, una vez más, se había secado. No tenía nada para ofrecer a la gente, pero tuvo que pasar un milagro. Dios puede hacer un milagro también en tu vida. Amén. Pero necesitas poner tu mirada en Él. El momento que tú sacas tu mirada de Él, estás frito. Y quiero terminar con esta idea o con este pensamiento. Los discípulos y los siervos observaron y vieron el milagro porque estaban cerca a Jesús. Pero los que estaban en la boda, ellos ni supieron que hubo un milagro. Así que no produjo fe en ellos, pero sí en los siervos y sí en los discípulos, porque estaban ¿qué? Cerca a Jesús. Mi pregunta para ti, hermano, una vez más, ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Qué milagro ya viste en tu hogar, en tu familia, que te permita acercarte más a Él? O a lo mejor estás cegado, que el milagro está pasando y tú no lo estás viendo, seguramente por un pecado. Y hoy necesitas arrepentirte para que puedas ver claramente el milagro que Dios está haciendo en tu vida. ¿Y sabes cuál es el milagro que Dios está haciendo en mi vida? Una vez más, mi fe está creciendo. Con todas las pruebas que paso en mi vida, mi fe está creciendo. Y yo lo puedo ver. Pero ¿qué es lo que tú estás viendo? Yo creo que hoy podemos cerrar nuestros ojos y pedir al Señor que quite esa venda para ver lo que Él está haciendo. ¿Podemos hacerlo?